Vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional es nuestro invitado en este segmento del programa. El gobierno, diputado Medina, insiste en decir que lo que se ha buscado con la gestión para la activación de la Carta Democrática, pero retomando sus palabras, con la gestión de ustedes como diputados en el exterior para mostrar lo que ocurre en Venezuela y lograr apoyo internacional que a través de las vías legales pueda surtir efectos aquí. Insiste en que lo que ustedes buscan es una intervención extranjera. Dijo la canciller Delcy Rodríguez en la sesión de la OEA que el informe de Almagro buscaba gestar un golpe de Estado en el país. Y además lo dijo con mucha convicción. La canciller aseguró que aquí no hay ninguna crisis humanitaria. Lo negó allí y lo negó después en la rueda de prensa cuando se lo preguntaba. Son dos cosas. Una, si supuestamente lo que estamos promoviendo es una intervención, ese discurso de intervencionismo, del golpe, es totalmente ilógico frente a un gobierno que recibe a Thomas Shannon para hablar con ellos en la presidencia de la República. O sea, ahí no hay conexión ninguna, porque supuestamente el autor material de la intervención es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces reciben al principal portavoz del gobierno de los Estados Unidos para iniciar y recomponer las relaciones diplomáticas. O sea, yo creo que de clarito se cae ese discurso, que además es un discurso trillado, un discurso que permanentemente lo vienen diciendo, y no se trata de intervencionismo, se trata de que se ocupen del tema venezolano. Y para eso está el marco internacional de las leyes. Es tan importante que la mediación, también los he escuchado mucho a ustedes insistir en eso. Si hay una mediación, ¿por qué es una mediación que solo es convincente para el gobierno venezolano? ¿Por qué no se toma en cuenta algún otro factor político de la región o del continente en general, iberoamericano, por ejemplo, considerando Europa como un factor también decisivo en este proceso de negociaciones? Pero es que yo creo que son decisivos, como lo es la Iglesia Católica es decisiva, como lo es la Organización de Naciones Unidas también lo es decisivo, como lo es Mercosur, como lo puede ser el Parlatino. Es decir, todos los organismos multilaterales son decisivos en el proceso de entendimiento entre los venezolanos y en la construcción de soluciones en Venezuela. ¿Por qué solo estos designados por la UNASUR son los que tienen acceso a reunirse con Leopoldo López? Pero fíjate que el simple hecho de que UNASUR haya propuesto 3 nombres es un avance, porque vamos a verlo en perspectiva, hace 4 años era imposible que UNASUR dijera algo sobre Venezuela. Hace 4 años era impensable que saliera una resolución conjunta del gobierno argentino con la Cancillería chilena y con el gobierno paraguayo, una resolución conjunta a favor del diálogo en Venezuela, y que Colombia esté ya generando resoluciones en función de resolver el conflicto en Venezuela. Eso era impensable hace exactamente 2 años atrás. Entonces yo creo que todo eso es parte del aporte, es parte del avance que se ha venido dando. Eso no se puede ver como el plato final, sino como el comienzo de todo un proceso donde se ha venido involucrando cada vez más el mundo, los organismos internacionales, en el conflicto que vive Venezuela para colaborar, para allanar caminos. Ahora, evidentemente, todos estos caminos parten con el encuentro de la verdad. Es imposible generar soluciones cuando tú tienes una canciller que nos dice que aquí no hay crisis humanitaria, cuando evidentemente todos los venezolanos sabemos que aquí no hay comida ni hay medicina, y que los servicios públicos fallan y que no hay ninguna garantía por parte del Estado de protegerte la vida como algo tan esencial como el ejercicio o la garantía de tener vida. Es decir, de evidente que aquí en Venezuela, no lo quieras llamar crisis humanitaria, pero hay una crisis económica, política y social profunda que está colocando a los venezolanos en situación realmente precaria, y negar eso es efectivamente no abonar en nada a la propia resolución del conflicto. Eso es lo que estamos haciendo, tratar de que esas cosas dejen de ser, la ironía y la mentira dejen de ser el espacio que se les dé en los organismos internacionales. ¿Cómo se puede explicar que ese diálogo que insistentemente propone el presidente Nicolás Maduro no es una estrategia para ganarle tiempo a evitar que el referendo revocatorio se produzca este año? Precisamente así. Precisamente dejando claro que el diálogo no puede ser un diálogo para que gane tiempo el gobierno o gane tiempo la oposición, que el diálogo tiene que ser en base a una agenda y que el diálogo tiene que ser para construir soluciones para los venezolanos. Les pongo un solo ejemplo. En la Asamblea Nacional tenemos una ley que además declararon inconstitucional para aprobar la ayuda o la cooperación en materia de medicamentos para ayudar al sistema de salud del país.
No le llamemos crisis humanitaria, llamémoslo como querramos, pero al final lo que nosotros hemos planteado aquí en la Asamblea es que existe la posibilidad de que donen medicamentos para la falla de casi 85% de medicamentos en la nación. Fue declarada inconstitucional. Si nosotros podemos dialogar sobre eso, si podemos acordar sobre la posibilidad real de que en Venezuela entre la ayuda humanitaria, es un primer paso. Si nosotros podemos acordar sobre algo muy pequeño como librar a los alrededores de la Asamblea Nacional de la violencia contra los diputados, es otro paso, que es pequeño, que no es fundamental, pero de paso a paso. Pero que no pequeño, giran contra el referéndum, ¿no? Es importante dejar sin eso duda claro. alguna, sin duda alguna, no es contra el referéndum. El referéndum, además, es una opción constitucional. Eso no es ningún invento de la oposición, es una opción constitucional que estamos avanzando pese a todas las dificultades. Hemos seguido avanzando y no tenemos ninguna duda de que eso lo podemos lograr, que se realice y se materialice este mismo año. Antes de cerrar, a mí me parece importante conversar con usted sobre lo que dijo Jorge Rodríguez este lunes. Entre muchas cosas que dijo, acusándolos de estafa electoral por el número de firmas recolectadas y validadas, etcétera. No quisiera detenerme allí, sino en la precisión que hizo de que este proceso, la fase 2 para la activación del referéndum, la próxima recolección de firmas, debería hacerse en un día. Recolectar los más de 3 millones de firmas necesarios para activar el referéndum en un solo día. Y la condición que ustedes exigen para que eso se pueda hacer, que no es que dicen que no, pero que debe hacerse bajo unos parámetros específicos para que eso sea materializable, ¿no? Lo primero es que lo que diga Jorge Rodríguez sería válido si él fuese rector del CNE o presidente del CNE, como lo fue en algún momento. Hoy es un actor político. Hoy él habla en función de ser un actor político y por eso dice lo que dice. ¿Cuál es su objetivo? Tratar de desdeñar todos los esfuerzos que ha hecho la oposición, tratar de golpear en el marco de la discusión política y del debate público entre el gobierno y la oposición, tratar de decir que la oposición no funciona para nada y ese es su objetivo, esa es su labor. Ahora, nuestra preocupación no es lo que diga Jorge Rodríguez, porque al final Jorge Rodríguez, siempre y cuando el CNE no se comporte de acuerdo al parámetro de acción de Jorge Rodríguez. Es que el CNE venga a hacerle caso a Jorge Rodríguez. Ahí está nuestra preocupación, porque la gran verdad es que Jorge Rodríguez habló mucho durante todo el proceso de revisión de firmas y al final se hizo gran parte de los acuerdos que llegó la oposición con el Consejo Nacional Electoral. O sea, él se quedó hablando y se quedó diciendo que eran firmas, pero ahí llegamos y hoy tenemos ya el 1% y vamos al otro paso que es el 20%. Más allá de lo que diga Jorge, el deseo de cambio del pueblo va más allá de sus declaraciones, señor alcalde, señor Jorge, va más allá de lo que usted trate de impedir. Hay un deseo de cambio que se manifestó la semana pasada con mucha fuerza y que eso no lo va a contener absolutamente nadie y mucho menos usted. Yo le agradezco, diputado, su compañía. No, gracias. Y dejar claros estas precisiones del ámbito político, porque son quizás las dudas más importantes que tiene el elector. Cuando los escucha dice, bueno, ¿y entonces qué le responden, no? Sí, claro. Siempre será bienvenido pues, a este programa. Es nuestro trabajo mostrar y darle la palabra a los diputados para que informen al país sobre su gestión. Y estamos infinitamente agradecidos con ustedes por confiar en lo que hacemos aquí en Telecaribe.